dominicanos. Señores, se mueve la geopolítica mundial. En el día de ayer, el presidente Joe Biden de los Estados Unidos sorprendió al mundo con un anuncio, o no él, sino que se filtró una información a través de Washington Post de Estados Unidos, en el sentido de que Biden había dado el permiso a Ucrania para que utilizara frente a Rusia misiles de largo alcance. Eso es una noticia que ha explosionado en el mundo, en la geopolítica mundial, por el hecho de que hace tiempo que Ucrania estaba detrás de esa autorización de los Estados Unidos para utilizar esos misiles que le había suministrado el propio Estados Unidos, pero que necesitaba un permiso para utilizarlo en la guerra contra Rusia. Bueno, pues Biden autorizó ese permiso. ¿Y por qué lo hizo Biden? ¿Por qué Biden, a 2 meses de salir de la presidencia de los Estados Unidos, toma una medida de tanta trascendencia como esta? Sencillamente porque la política norteamericana, la política exterior norteamericana, la política de guerra, la estrategia geopolítica de los Estados Unidos no la lleva a cabo única y exclusivamente el presidente de los Estados Unidos. Quizás influye en un 20, un 25% en las decisiones que se toman, pero tradicionalmente ese país tiene toda una plataforma de Estado instalada para tomar ese tipo de decisiones, en la que intervienen el Pentágono, el secretario de Estado, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, la Cancillería, y otros estamentos que son fijos en esa nación y que actúan muchas veces, o la mayoría de las veces, independientemente del presidente de turno. Entonces, Biden toma esta decisión básicamente como respuesta a lo que había hecho Rusia al importar a su territorio más de 10,000 soldados de Corea del Norte. 10,000 soldados, entre ellos alrededor de 3,000 pilotos de combate, de aviación, ¿verdad? De aviación de guerra, que le hacían falta porque muchos habían sido derribados en la guerra contra Ucrania, porque Ucrania ha utilizado mucho las armas los misiles antiaéreos, y cada vez que incursiona Rusia en su territorio, que es la fortaleza de Rusia, la aviación, pues le derriban varios aviones. Incluso el secretario general de la OTAN, el señor Mark Rutte, reveló que Rusia había perdido alrededor de 690,000 soldados en esta guerra, que es una baja considerable. Rusia tiene en el frente de Ucrania alrededor de 120,000 soldados, que no es una cantidad grande para un ejército como el ruso, que tiene alrededor de 1,5 millones de soldados. Pero Rusia tiene otros puntos estratégicos de la geopolítica que no puede dejar desprotegidos. Entonces solo puede emplear esa cantidad de soldados para pelear contra Ucrania. Entonces ahí es que se le presentó la necesidad de importar a su territorio soldados de Corea del Norte, que es un aliado estratégico de Rusia. Kim Jong-un y Vladimir Putin tienen unas relaciones bastante estrechas, y recientemente firmaron un pacto de defensa entre ambas naciones. Es decir, si una de ellas es atacada, la otra está en el deber de defenderla. Entonces, esa acción de Rusia con relación a Corea del Norte, el pacto que firmó y la importación de soldados, es lo que ha provocado la reacción de Joe Biden en el estribo de salida de su presidencia a los Estados Unidos. Esta es una medida bastante seria, porque si Estados Unidos le da ese permiso a Ucrania para que utilice esos misiles de largo alcance, eso significa que en cualquier momento puede producirse un bombardeo de Ucrania a Rusia. Y ustedes saben lo que significa un bombardeo a Rusia, que es una potencia nuclear del mundo. ¿Cuál sería la reacción de esta potencia mundial? Indiscutiblemente que será repeler la agresión. Y repeler una agresión de misiles de alto alcance significa utilizar misiles similares. Y esto puede desatar una tercera guerra mundial, que sería la última de la humanidad. Porque ya no sería una guerra de artillería, una guerra ni siquiera de las galaxias, como fue aquella
de los Estados Unidos contra Irak, sino sería una guerra nuclear. Una guerra nuclear que indiscutiblemente terminará a la humanidad, el mundo, porque cada una de esas potencias tienen armamentos suficientes para hacer desaparecer cualquier nación en cuestión de minutos o de horas. Y entonces los misiles que Rusia puede tener, que no son de 300 kilómetros como estos que posee Ucrania y que Estados Unidos le acaba de dar el permiso para que lo utilice, sino misiles que van de continente a continente, que recorren 10,000 kilómetros en busca de un objetivo y lo logran. Y lo mismo tiene Estados Unidos, y lo mismo tiene ya China, y lo mismo tiene Corea del Norte. Es decir, que es muy peligrosa este permiso que le acaba de dar Joe Biden a Ucrania para que utilice estos misiles de largo alcance. Rusia respondió inmediatamente. Respondió diciendo que si eso se producía, si se producía un ataque de Ucrania a su territorio, ellos iban a interpretar que era una guerra, que era un ataque de los países de la OTAN, tratando Putin indiscutiblemente de meterle miedo a los países europeos, que son los que se benefician de la defensa que hace la OTAN de ese territorio. Entonces, esa respuesta de Rusia, que es una respuesta hasta ahora diplomática, pero que no justifica la posición de Joe Biden por el hecho de que está respondiendo los Estados Unidos a una acción del gobierno ruso al utilizar soldados coreanos. Era de esperarse que hubiese una respuesta, porque ustedes saben que la diplomacia internacional y la geopolítica se mueve por el toma y daca. Tú tomas una acción y yo tomo la otra. Es como un ajedrez donde usted mueve un alfil y yo muevo el otro. Usted mueve un caballo y yo muevo el caballo. Y usted mueve la reina y yo muevo el rey. Y así se desenvuelve esa geopolítica y esas relaciones internacionales de las potencias mundiales. Ahí está la situación. Ya está el permiso en Ucrania. Ucrania de seguro que lo va a utilizar, porque la embestida que está haciendo Rusia con esos soldados norcoreanos en su frontera, indiscutiblemente que lo hará reaccionar. Y como tiene menos soldados que Rusia para librar esta guerra, entonces tratará de defenderse desde lejos, utilizando esos misiles de largo alcance que tiene para atacar las bases militares, los puntos estratégicos de Rusia en su propio territorio. A Dios que nos coja confesado con esta disposición, y nosotros lo que esperamos es que de aquí al 20 de enero, que va a cambiar de mando en los Estados Unidos, pues que no se produzca un incidente que luego tengamos que lamentar en esa guerra entre Rusia y Ucrania. Por otra parte, se está desarrollando el G20 ahora en Río de Janeiro, ahí con la asistencia de los principales presidentes, Xi Jinping, Biden, el presidente de México, el propio presidente de Brasil, los principales presidentes latinoamericanos, los países más poderosos de Latinoamérica y del mundo, el G20, con la ausencia naturalmente de Putin, quien no se atreve a moverse de su territorio por temor a ser apresado por el sistema penal internacional, que le ha impuesto una penalidad de apresamiento por crímenes de guerra precisamente en Ucrania. Pero ahí se está reuniendo el G20 en Río de Janeiro, y hay posiciones novedosas, como por ejemplo el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, revela que 2.5 millones de 2.4 billones al año se gastan en el mundo en armamento. 2.4 billones por año. Y la presidenta, la Sheinbaum, la flamante presidenta mexicana, pide que el 1% de ese dinero se emplee para suministrar alimentos a los países y a las personas que están sufriendo hambre en el mundo. Son dos excelentes propuestas delante de los principales jefes del mundo, ¿verdad? El presidente de China, que se habla que es el hombre más poderoso del mundo en este momento, y el presidente ya saliente de los Estados Unidos, pero
como se trata de un país institucionalizado, que le da seguimiento a toda su política, es importante este tipo de revelaciones y propuestas en una cumbre tan importante como la del G20. De manera que así anda la geopolítica internacional, enfrentamiento peligroso ahora entre Ucrania y Rusia, ya con la autorización de Ucrania de utilizar esos misiles de largo alcance, y el desenvolvimiento del G20, que se produce después de la reunión, de la cumbre que se dio entre los países del Cono Sur y el Pacífico, la P. Y así se mueve la geopolítica mundial. Mientras tanto, nosotros pedimos al Altísimo pues que no se zafe un cohetico de eso que pueda desatar la hecatombe del globo terráqueo. Adelante, Francisco.